La inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? Pero, ¿de verdad está lista para algo tan serio como la medicina? Un campo donde un error, por mínimo que sea, puede costar una vida. Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio que hizo exactamente eso. Puso a los chatbots más famosos a prueba. Les hicieron un examen de anatomía, que es, digamos, una de las materias más temidas por cualquier estudiante de medicina. Y aquí va la pregunta del millón, ¿cierto? O sea, ¿le confiaríamos nuestra salud a una inteligencia artificial con título de médico? A ver, ¿qué tan preparada está para manejar información que literalmente puede salvar vidas? Vamos a ver qué dice la ciencia al respecto. Y la respuesta podría sorprender, porque esto no es algo del futuro, no es ciencia ficción. La realidad es que los estudiantes de medicina ya lo están haciendo, hoy mismo. La próxima generación de doctores usa la IA como una herramienta de estudio. Por eso saber qué tan precisa es no es solo una curiosidad académica, es una necesidad, y una bastante urgente. Perfecto, entonces este es nuestro plan para los próximos minutos. Primero vamos a ver cómo la IA se está metiendo en las facultades de medicina. Después, la prueba sorpresa de anatomía. Luego, claro, los resultados del examen. Haremos un desglose sistema por sistema y al final daremos el diagnóstico final. Ok, empecemos. La IA en la Facultad de Medicina. Una historia de promesas y también de peligros. Está llegando a las aulas, sí, pero su llegada no es tan simple. Trae un potencial increíble, pero también unos riesgos bastante importantes. A ver, pensemos en la anatomía humana. Es un monstruo, de verdad. Es una de las materias pero más exigentes para cualquier estudiante de medicina. La cantidad de información es brutal, la terminología es súper compleja, las relaciones espaciales es un desafío enorme. Y es justo por eso que los estudiantes están buscando ayuda donde sea, incluyendo en estas nuevas herramientas. Y aquí está el dilema, ¿no? El corazón del asunto. Por un lado, la promesa. Tienes acceso instantáneo a un océano de información. Increíble. Pero por el otro, el peligro. El riesgo de que te dé respuestas incorrectas o, peor aún, que se las invente. Son las famosas alucinaciones de la IA. Y claro, en medicina un dato inventado no es un pequeño error, es un riesgo que puede ser mortal. Entonces, ¿cómo sabemos si podemos fiarnos de estas herramientas? Bueno, pues un grupo de investigadores se hizo la misma pregunta y decidió poner a la IA a prueba. Literalmente le hicieron un examen sorpresa de anatomía. Y no fue un examen cualquiera, ¿eh? Todo esto viene de un estudio muy serio publicado en la revista Surgical and Radiologic Anatomy. Lo que buscaron los investigadores fue simple: medir, con todo el rigor posible, qué tanto sabían de anatomía los chatbots más populares que andan por ahí. Y los estudiantes que tomaron el examen son, bueno, los que ya conocemos. GPT-4.1 de OpenAI, Copilot de Microsoft, DeepSeek y Gemini de Google. Los 4 gigantes, todos puestos bajo el microscopio para ver cuál de ellos conoce mejor el cuerpo humano. Y el método fue súper estricto. A ver, tomaron 70 preguntas de opción múltiple, de exámenes reales de medicina. Nada inventado. Estas preguntas cubrían 7 de los sistemas anatómicos más importantes. Y para que todo fuera justo, le dieron a las 4 inteligencias artificiales exactamente las mismas preguntas, bajo las mismas condiciones. Luego, simplemente a calificar y analizar qué también lo hicieron. Y ahora sí, vamos a lo bueno. La parte que todos estábamos esperando. Los resultados. ¿Quién se llevó el primer lugar? ¿Quién aprobó? ¿Alguien reprobó? Vamos a verlo. Entonces, la gran pregunta: ¿qué IA logró pasar este examen tan difícil? ¿Estuvieron a la altura o no? Los datos nos lo van a decir. Y aquí los tenemos, los resultados generales. Cada una de estas barras representa la calificación de un chatbot. Y, ojo, a simple vista los números son impresionantemente altos. Y el primer lugar es para GPT-4.1. Con un increíble 95.7% de precisión. O sea, eso es una A+, una calificación altísima en cualquier universidad. De 70 preguntas contestó bien 67. Impresionante. Pero ojo, la competencia estuvo súper cerrada.
Como se ve aquí, Copilot y DeepSeek le estuvieron pisando los talones muy de cerca. Lo más importante de todo esto es que todos, absolutamente todos, sacaron más de 90% de respuestas correctas. Eso nos dice que tienen una base de conocimientos muy sólida. Pero la calificación final no es todo. Para entender la historia completa, tenemos que ver los detalles, el desglose por cada sistema del cuerpo. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Y aquí es donde uno se queda con la boca abierta. Miren esto. En el sistema respiratorio y el circulatorio, todos los chatbots sacaron un 100% perfecto. 100%. Pero luego llegamos al sistema nervioso y la cosa cambia radicalmente. Este es el punto clave. Vemos que la IA domina por completo ciertos sistemas, pero el sistema nervioso es sin duda su talón de Aquiles. El que mejor lo hizo, GPT 4.1, apenas llegó al 90% y los otros cayeron hasta el 80%. ¿Qué nos dice esto? Que aunque su conocimiento general es altísimo, tiene, digamos, puntos ciegos bastante importantes. Bueno, ¿y por qué le cuesta tanto trabajo el sistema nervioso? La teoría de los investigadores es que se debe a la enorme complejidad de la neuroanatomía. Es que no se trata solo de memorizar nombres de partes del cerebro, se trata de entender cómo funcionan, cómo se conectan. Y esa comprensión profunda es algo que a estos modelos de lenguaje pues todavía se les complica. Ok, ya con todos estos datos sobre la mesa, regresemos a la pregunta original. ¿Sacaron notas altísimas? Sí, pero tienen debilidades muy claras. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico final? ¿Pueden los estudiantes confiar en estos tutores de inteligencia artificial? Pero antes de dar el veredicto final, hay un detalle que el estudio encontró que es fascinante, y es sobre cómo piensa la IA. A diferencia de un humano que se pone a sudar con las preguntas más difíciles, a la IA le dio exactamente lo mismo qué tan difícil era la pregunta. Si la información estaba en su base de datos, la sabía. Y punto. Esto nos revela muchísimo sobre cómo funciona su inteligencia. Y con todo esto, llegamos a la conclusión principal de los investigadores, y es súper importante. Dice así: los chatbots deben considerarse herramientas complementarias, no recursos educativos independientes. ¿Qué significa? Que a pesar de sus notas casi perfectas, la IA todavía no está lista para ser la única fuente de información. Es una gran ayuda, un gran apoyo, pero no reemplaza ni a los libros ni a los profesores. Entonces, para resumir, los puntos clave son estos. Primero, sí, los chatbots son impresionantemente precisos en anatomía. Segundo, y este es un gran pero, todavía no son 100% confiables. Tienen errores de hasta el 20% en algunos temas. Y tercero, por esa misma razón, la supervisión de un experto humano no es algo opcional, es absolutamente esencial. Y todo esto nos deja pensando en el futuro, ¿no? A medida que la IA se vuelve más y más inteligente, ¿cuál será la siguiente prueba que tendrá que pasar? Porque ya vimos que puede saber las respuestas correctas para pasar un examen con una nota increíble. Pero la verdadera prueba, la que de verdad va a definir su lugar en la medicina, es si algún día podrá entender lo que sabe. ¿Cómo se mide eso? ¿Cuál es el examen para el entendimiento?